escenario privado, lo ideal, lo que tú buscas es llevar a tu hospital a un estándar de calidad alto, comparable con el mejor hospital que pudiera llegar a existir en el mundo. Y de hecho lo que tú buscas es llevar a cabo la toma de decisiones basado en toda la evidencia científica, basado en lo correcto, buscando el bienestar del paciente. En la institución pública también, por supuesto que buscas hacer lo correcto por el paciente, pero no siempre cuentas con todos los recursos disponibles. Por lo tanto, tú tienes que ajustar tu toma de decisiones a los recursos que tú tienes, ¿no? Aquí yo creo que la principal responsabilidad del clínico es, en primer lugar, conocer todas las herramientas con las que contamos. Si eres intensivista, yo siempre les digo, y esto me lo decía el maestro Esquivel, que somos como el equipo SWAT, ¿no? El equipo SWAT tiene muchas herramientas y es nuestra obligación saber manejar todas las herramientas que tenemos disponibles para saber llevar a cabo una labor de calidad. Habrá algún equipo que sabremos manejar mejor que otro y para casos excepcionales, pues eso nos va a ayudar. Desde principios del hombre, y yo quiero resaltar que los intensivistas pensamos igual. Si se dan cuenta, el maestro Arellano igual ponía imágenes de la prehistoria, de la evolución del hombre, porque el trauma siempre ha existido. ¿Cuál es la diferencia? El desarrollo tecnológico. La expectativa de vida del hombre prehistórico era de 20 años, posteriormente de 30 años, actualmente en condiciones ideales estamos viviendo más de 80 años, ya tenemos pacientes de más de 100 años. Yo les puedo relatar de que un paciente con trauma, el más añoso que he atendido, ha sido de 102 años, iba en su avioneta a consulta, precisamente para evitar los riesgos. Irónicamente la avioneta se cae y en ese momento nosotros, cuando llega a urgencias, le hacemos el estudio tomográfico. Esto fue en medio privado. El internista que le daba seguimiento a la paciente dice: ¿por qué le hacen una tomografía si todo se escucha bien? 102 años, avioneta. Dijimos, bueno, no importa, hay que llevar a cabo este estudio. Esto ha generado mejoría en la expectativa de vida. Sin embargo, en la humanidad sigue siendo una de las principales causas de muerte, no nada más en México, sino a nivel mundial. De hecho, si ustedes entran a la página de la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, esto está en su portal. Dice: los traumatismos causados por el tránsito es una preocupación para la Organización Mundial de la Salud. Vemos esta imagen y puede ser cualquier país de Latinoamérica, cualquier ciudad de México, lleno de motocicletas. La mayoría son vehículos accesibles, ¿sí? Algunos con protección cefálica, otros, la mayoría, sin ella. Veía un video por ahí en TikTok que estaba la persona parada sobre su moto, manejando con los brazos abiertos. Dices, carajo, o sea, bendita ignorancia, ¿no? Una vez un ginecólogo me dice: oye, ¿sabes qué? Acompáñame a ver un paciente, vamos a otro hospital, súbete a mi moto. Le digo: ¿sabes qué, amigo? Gracias, yo creo que voy a agarrar un taxi, no te preocupes, te veo allá. Y esto es algo bien importante. 1.19 millones fallecen anualmente por esta causa, y lo más importante, 20 a 50 millones quedan con alguna discapacidad. Entonces, no nada más es el resultado de vivir o morir, sino también de reincorporarlos a su vida normal. Algo que es bien curioso, que el 60% de los vehículos se encuentran en países en vías de desarrollo y sin embargo, ahí es donde ocurre el 92% de las defunciones en carreteras. Entonces, si nosotros somos objetivos, para todos los médicos de México debería ser una preocupación. Y digo para todos porque interviene el médico general, interviene el urgenciólogo, interviene el anestesiólogo, interviene el cirujano, interviene el radiólogo, todos los que estamos dentro de un hospital. Y lo más importante, todos podemos llegar a ser víctimas de esta estadística. De tal manera que para la Organización Mundial de la Salud lo que propone es llevar a cabo todas las medidas necesarias para disminuir la mortalidad por esta causa para el 2030. O sea, no pone mucho tiempo de plazo. Te dice: para el 2030 tiene que morir menos de la mitad, si no, esto no va a resultar, ¿no? Entonces, el objetivo general de esta charla es conocer, recapitular. Digo, la verdad es de que en estos 2 días hemos hablado mucho de coagulación. Voy a tratar de no ser redundante y voy a tratar de ir al grano, ¿sí? Vamos a tratar de responder 3 preguntas: ¿cuáles son los cambios celulares? ¿Cuáles son las estrategias que funcionan? ¿Y cómo podemos implementarla en el día a día? Y voy a hablar de forma general.
Esta imagen lo que pretende es ejemplificar cómo hay dos espectros en las alteraciones de la coagulación, un fenotipo procoagulable y otro fenotipo anticoagulable. En el trauma, en la primera etapa, como bien sabemos, y lo explicó de forma magistral el doctor Esquivel el día de ayer, hay una gran cantidad de activación de la fibrinolisis y hay un consumo muy importante del fibrinógeno, por lo tanto, en la primera etapa hay un fenotipo anticoagulable. ¿Esto de qué nos sirve? Bueno, para entender que nuestras decisiones no pueden ser las mismas en la primera hora del trauma, en las siguientes 24 horas, en las siguientes 48 horas, se va modificando y es por eso que tenemos que medir nuestras intervenciones y tenemos que utilizar la herramienta con la que tengamos a la mano. Pueden ser pruebas estáticas, pruebas dinámicas y si no tenemos ninguna de estas dos, por lo menos ver al paciente y tratar de respetar los radios de transfusión, que son las tres estrategias que podemos llevar a tomar: empírica, mixtas y guiadas por alguna prueba de tratamiento, ¿no? Una parte fundamental es la activación de la proteína C, la cual lleva a cabo la inhibición del factor 5, del factor 8 y también la inhibición del inhibidor del activador de plasminógeno 1, lo cual genera dos puntos muy importantes, que es la coagulopatía y la hiperfibrinolisis. El diamante de la muerte, que realmente puede sonar hasta pretencioso, el diamante. Yo creo que es más que nada didáctico y al final del día es para tratar de no dejar de fuera pautas en el tratamiento que no debemos perder de vista. O sea, lo demás puede faltar, pero a lo mejor esto debe estar cuidado en el paciente. Debemos cuidar el sitio de hemorragia, debemos de cuidar la coagulopatía, debemos evitar la hipotermia, debemos evitar la hipocalcemia, por supuesto tratar el choque, porque al final del día la perfusión es el objetivo. Nosotros como intensivistas nos dedicamos a tratar a la célula y esa es la intención, y evitar por supuesto la acidosis o las alteraciones del medio interno. Para que la célula se recupere y funcione bien requiere de condiciones adecuadas del medio interno. Las estrategias que más han funcionado a lo largo de toda esta historia, sí, porque no empezó ayer esta investigación, sino tiene años, desde la Primera Guerra Mundial, desde antes, y al final del día estas son las estrategias y en resumen lo que tenemos que hacer para salvarle la vida o tratar de ayudar a nuestro paciente. Cirugía de control de daños, hipotensión permisiva, evitar la hipotermia, evitar el exceso de líquidos. Si no tenemos alguna estrategia para guiar nuestra reanimación, de forma inicial respetar los radios, si es que tenemos hemoderivados, y en último lugar también la corrección de la fibrinolisis y la corrección de la hipofibrinogenemia. Algo bien importante es que no nada más el fibrinógeno está consumido, sino que también hemos visto que la calidad del mismo puede estar alterado, y esta es una condición que está perpetuada por todas estas alteraciones, ¿no? Entonces, aquí este esquema ejemplifica la transición que hay en el paciente con coagulopatía inducida por trauma. En la etapa temprana nosotros vemos una tromboelastografía con un ángulo de alfa aplanado, ¿sí?, una amplitud máxima menor a la normal, y esto pues al final del día también puede llegar a confundirnos, pero vamos a hablar del papel del calcio en estas alteraciones, pero hay dos cambios característicos. La fibrinolisis, que nosotros vemos el tiempo de LY30 lo vemos acortado, y el ángulo de alfa que nos habla de trastornos en el fibrinógeno. Aquí vemos las pautas de tratamiento que están recomendados por la evidencia actualmente, pero debemos ser muy cautelosos porque nuestro paciente con coagulopatía va a atravesar a un espectro mixto en primer lugar y en último lugar a un escenario protrombótico. Entonces, los pacientes ya en una etapa tardía no fallecen desangrados, sino todas las complicaciones asociadas a la trombosis, al daño orgánico, a la sepsis, y te habla de que estadísticamente es más frecuente la causa, es la tercera causa de muerte, la tromboembolia pulmonar en el paciente con trauma a partir del tercer día. Entonces, también debemos ahí cobra importancia los soportes orgánicos, el empleo de la anticoagulación temprana, lo cual pudiera llegar a resultar contradictorio con las primeras horas en las que el problema es el sangrado realmente, ¿no? Creo que en esta imagen pues queda
muy claro todo lo que tenemos que hacer. Aquí lo más importante es entender que van a existir factores de riesgo en cada paciente que nos van a ayudar a detectar qué paciente requiere un seguimiento más estrecho, cuál debe recibir atención inmediata. En segundo lugar, que la severidad de cada problema va a estar determinada por la intensidad del trauma, por factores propios del paciente, por consumo de medicamentos crónicos. Y yo creo que el otro punto también es importante. Nosotros podemos, asegurando llevar esta toma de decisiones básicas, podemos garantizar que el paciente tenga un buen resultado, o por lo menos que nosotros no contribuyamos a que el desenlace sea negativo. Vamos a hablar de puntos específicos que han demostrado mejoría en la mortalidad y en los desenlaces de estos pacientes. En primer lugar, el traslado oportuno. Como bien lo decían mis compañeros, el traslado es clave. Por cada minuto de retraso incrementa la mortalidad 2%. Entonces, vean a veces la dificultad. Y también lo debemos ajustar al contexto. No es lo mismo trasladarnos aquí en la Ciudad de México a trasladarnos, por ejemplo, a algún lugar en Veracruz. En Veracruz todo está 15, 30 minutos, llegamos inmediatamente, no hay tanto tráfico, pero si queremos salir de acá e ir al aeropuerto, la vez pasada pues, me dicen más de 1 hora, ¿no? Entonces yo creo que solo en ese caso hay que considerar esta cuestión del traslado, ¿no? El otro punto es, como bien lo mencionaba el doctor Arellano, cada vez el uso de ultrasonido en atención prehospitalaria ha demostrado mayor evidencia de que mejora los desenlaces. El otro punto, por supuesto, es la administración de ácido tranexámico de forma prehospitalaria, la administración de productos liofilizados en el sitio de lesión, y estos son de protocolos militares, y también en protocolos militares se ha estudiado el uso de transfusión de un plasma y un paquete de sangre en el traslado, y lo que te recomiendan es que cuando tú anticipas que el traslado va a demorar más de 20 minutos, tú puedes llevar a cabo esta toma de decisiones y sí impacta en el resultado final. Yo creo que estos cambios en la mortalidad, este 27% versus el 7% que nos presentaba el doctor Arellano, pues puede ir por estas simples decisiones. A lo mejor una aislada no suma, no genera no impacta en un cambio, pero a lo mejor todas en conjunto y llevadas bien a cabo pueden llegar a demostrar mejoría en los desenlaces. Esto, como les mencionaba, el diamante de la muerte, lo que yo creo que para lo que sirve es para estructurar nuestra toma de decisiones. En primer lugar, debemos identificar de dónde está sangrando el paciente, dónde tenemos la fuga hemática, participar con un equipo quirúrgico resolutivo, ahora sí como dicen todos, que resuelva y que lleve a cabo el manejo del control del daño y pare la pérdida hemática. Por supuesto, reponer los glóbulos rojos, y esto no lo podemos hacer con soluciones, porque el glóbulo rojo no nada más participa en el transporte de oxígeno, sino también en la formación del coágulo. Participa con el fibrinógeno y la plaqueta en darle fuerza a la estructura del coágulo en el sitio del sangrado. Reponer el calcio iónico que se pierde con el citrato. Se habla de que después de la primera transfusión de un hemodiderivado se satura del citrato el hígado, y esto puede llegar a generar disminución del calcio iónico, que es muy importante para la fortaleza del coágulo. De hecho, hay estudios que han demostrado cambios en la tromboelastografía, en la amplitud máxima, asociados a la deficiencia del calcio. El empleo de la reanimación restrictiva, no darle tanta agua a nuestro paciente, tampoco llevar a cabo la politransfusión de forma no racional. Y esto es muy importante porque si el paciente lo necesita, lo tienes que hacer, aunque no esté escrito, lo tienes que hacer. Cada escenario es único y las guías sirven para el grueso de pacientes, pero habrá uno que otro paciente y uno que otro escenario en el que tenemos que individualizar la toma de decisiones y también tener el criterio suficiente para llevarlo a cabo y modificar el desenlace, pero para bien. Obviamente sabemos que las transfusiones se asocian a riesgos y debemos tratar de minimizarlos, pero debemos entender que si la necesidad y el beneficio es mayor que el riesgo, lo tenemos que hacer. Y por supuesto que hay cuidados bien básicos como cuidar la temperatura del ambiente, mantener la temperatura del paciente idealmente arriba de 35 grados y evitar todas aquellas condiciones que puedan llegar a precipitar el desarrollo de acidosis. Por supuesto que habrá factores de riesgo para que nosotros podamos anticipar
cuándo nos vamos a enfrentar a una pelea difícil. Y el primer lugar va a ser los ajustados al paciente, los mecanismos de lesión. El segundo, la presencia de inestabilidad hemodinámica. Es evidente que si tienes un paciente con 40-20 de TA, va a ser mucho más difícil que si tienes uno con presión arterial normal. El otro punto es entender que la normotensión no necesariamente significa que el paciente no tenga cambios celulares, y para eso ya se han mencionado los distintos parámetros del paciente sin datos evidentes de choque que nos ayudan para tener especial énfasis en la atención de ellos, ¿no? También hay escalas, hay una gran cantidad de escalas. La que ha tenido una mejor poder de discriminación es esta, el TASH Score, y ya se ha mencionado ampliamente. Ha habido una recalibración y a partir de 18 puntos ya se convierte en un volado. La mitad de posibilidades es que sí esté sangrando, la mitad de posibilidades es que no esté sangrando, pero bueno, a partir de eso empieza a incrementar de manera lineal. Es importante, como les mencionaba, llevar a cabo el manejo quirúrgico. Para aquellos casos en los que se pueda resolver de forma primaria, hay que hacerlo. Para aquellos pacientes en los que hay inestabilidad hemodinámica y tenemos evidencia franca del sitio de sangrado, tiene que ingresar a quirófano. Pero si el paciente no tiene ninguna evidencia de esto, pues bueno, podemos, y si permite la realización de otros estudios, debemos de buscar la presencia de sangrado ante los datos de esto. Es muy importante que en la cirugía de control de daños no se lleve a cabo la resolución del problema de forma primaria, sino en un tercer tiempo. En el primer tiempo lo que se lleva a cabo es la presencia, o se trata de limitar el sangrado y de llevar a cabo la descontaminación inmediata del paciente, ¿no? La cirugía de control de daños involucra a todos, desde el área de urgencias, el área de quirófano, el área de terapia intensiva, también involucra laboratorio, rayos X. Cada vez participa más radiología intervencionista en el control del foco, y esto se debe, va migrando hacia lo mínimamente invasivo, como el dispositivo Reboa y otro tipo de estrategias de embolización para tratar de frenar los sangrados que luego enfrentamos en el día a día. Para aquel paciente hemodinámicamente estable, pero que tenemos alta sospecha de que está sangrando, la tomografía es el estudio ideal, no solo con el objetivo de parar y de encontrar el sitio de sangrado, sino también de documentar otros sitios de lesiones. Es importante entender que un ultrasonido FAST negativo no descarta la necesidad de hacer un estudio tomográfico, y se debe hacer ante la sospecha alta de que nuestro paciente está sangrando. Esto es una imagen que saqué de un artículo, obviamente es un hospital de otro país en el cual le dicen al clínico: mira, te dejo 4 paquetes, te dejo 4 plasmas, nada más que si los usas nos avisas por si llegas a necesitar más. Pero esta no es la realidad de nuestros hospitales, ¿no? Esto es muy complejo, no tenemos tanta accesibilidad a paquetes globulares, especialmente si no anticipamos que el paciente va a sangrar, no podemos llegar a tener todas estas cuestiones. Hay mucho componente de responsabilidad social, también la prevención, nuestra medicina preventiva no funciona de la mejor manera, y esto es realmente un escenario ideal que no siempre enfrentamos. Por supuesto que, como ya vimos, la presencia de fibrinolisis, el consumo de fibrinógeno, entonces nos obliga a tener como principales estrategias la reposición de niveles de fibrinógeno, ¿sí? Y esto impactaría en la inclinación del ángulo alfa, la mejora en la fibrinolisis, lo cual mejoraría el LY30, ¿sí? Y la importancia de mejorar el transporte de oxígeno a partir de la transfusión de hemoderivados. Entonces, esto es desde el punto de vista, digamos que teórico, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista operativo, ¿cómo lo podemos llevar a cabo? Bueno, es importante administrar el ácido tranexámico, como ya ha sido mencionado, pero lo que me llama mucho la atención es la recomendación de la guía del 2023 de manejo del sangrado en trauma, que ya pone como primer lugar la administración de concentrado de fibrinógeno o crioprecipitados, y vean la dosis recomendada de forma inicial. Te hablan de 3 a 4 gramos. Si nosotros ponemos atención, recapitulando lo que hemos visto,
si nosotros utilizáramos crioprecipitados, requeriríamos al menos 20 crioprecipitados para alcanzar esta cantidad. A nivel privado, más o menos estos 20 crioprecipitados genera un costo ya con todo aproximadamente de 70 a 80 mil pesos, dependiendo del lugar. El concentrado de fibrinógeno está en un precio más accesible de 30 a 40 mil pesos, y a veces lo que perdemos de vista es la dosis de crioprecipitados que podemos llegar a emplear de forma inicial. El otro punto de la recomendación es la administración de glóbulos rojos con un paquete globular, reevaluando en la toma de laboratorios o con los parámetros de seguimiento que tengamos disponibles. Y vean cómo la administración de plaquetas te dicen: espera las primeras 6 horas, espera el conteo absoluto, menos de 50,000 para un paciente que no tiene trauma severo de cráneo, ¿sí? Y más de 100,000 para aquel paciente que tiene alto riesgo de trauma cerebral, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los inconvenientes de la administración de plasma? Porque también la cantidad que tú requerirías de administrar de plasma para alcanzar esta concentración de fibrinógeno es una cantidad. Incluso hay algunos textos que te dicen que son cercanas a 2 litros. Entonces, no es lo más recomendable. Además del problema de la logística, hay disponibilidad limitada en la mayoría de centros hospitalarios. Por supuesto que también el plasma no solo son factores de coagulación, sino que también tiene cantidad alta de citrato, dióxido de carbono, glucosa y otras sustancias capaces de modificar el entorno celular y que al final del día sí impactan en el diamante de la muerte. Por supuesto que el volumen alto también puede llegar a generar hipocalcemia, TACO, TRALI, que son complicaciones bien documentadas asociadas a la transfusión y que al final del día es lo que nos hace tratar de limitar el uso de estos hemoderivados. Son sus complicaciones y no sus beneficios. El fibrinógeno humano tiene una semivida biológica de aproximadamente 3.5 días, que esta es una cuestión bien importante, ¿sí? Tiene una vida media más alta que del fibrinógeno que podemos obtener a través de los crioprecipitados. Una dosis genera un pico a partir de la primera hora, situación que no sucede con los crioprecipitados ni con los plasmas. Mejora las pruebas de coagulación al menos 24 horas y incluso se ha detectado que estos cambios perduran durante 6 a 10 días. El frasco ámpula contiene 1.5 gramos de fibrinógeno que se diluyen en 100 mililitros y como podemos ver no es lo mismo administrarle 100 mililitros o 200 mililitros a un paciente y que dure durante toda su estancia en terapia intensiva, administrarle 2 litros de plasma o los 20 crioprecipitados que estábamos hablando, ¿no? La velocidad de administración son 20 mililitros minuto máximo, por lo menos esto es lo que nos recomiendan nuestros amigos de Clotafat, y es muy importante que después de esta primera pauta de tratamiento ya empecemos a tomar las decisiones con los resultados del laboratorio o con las pruebas que tengamos disponibles, y estas deben ser nuestras metas. Lo importante y lo que te dicen es tratar de que el TPT sea menor de 1.5 veces su valor, lo cual pues en algunas ocasiones, y sabemos que no necesariamente va de la mano de la condición clínica del paciente. También nos recomiendan mantener un umbral de hemoglobina entre 7 y 9 y evaluar dentro de las primeras 6 horas la transfusión de plaquetas. También, por supuesto, administrar calcio, reponerlo, el clopejo protrombínico para algunos escenarios específicos como antecedente de consumo de inhibidores de la vitamina K, inhibidores del factor 10, inhibidores directos de la trombina, porque como sabemos no tenemos los antídotos para estos medicamentos, al menos disponibles en México, y por supuesto el factor 7, solo en caso de que ya intentamos y llevamos de forma adecuada todas las estrategias anteriores, y también en aquellos escenarios en los que sospechamos de una hemofilia adquirida. Algo bien importante, y es importante mencionarlo, que nuestras intervenciones van a hacer que si el paciente vive y no muere entre las primeras 24 horas, atraviese ahora a un escenario protrombótico en el que el fallo orgánico y la tromboembolia pulmonar pueden ser unas complicaciones. Es por ello que es importante iniciar la tromboprofilaxis una vez que el sangrado ha parado y ya hemos resuelto el problema, ¿no? Conclusiones, y me gustaría
Me quedan 2 minutos, entonces vamos a tratar de cerrar con estas conclusiones. Dice, el trauma representa una causa de muerte frecuente en la población económica activa del mundo. Es una prioridad de los sistemas de salud, debe ser una prioridad en México, las unidades de trauma, por ejemplo en mi hospital está la unidad médica de alta especialidad y el hospital de traumatología en el mismo lugar. Debemos de tratar de ser flexibles con nuestros colegas, de ser abiertos al trabajo colaborativo, de mantener una ética de trabajo y tratar de hacer las formas lo más correctamente posibles. Entender también que la coagulopatía por trauma atraviesa distintas etapas, una temprana y una tardía, y a veces identificar el punto intermedio en el que pasa del punto anticoagulante al punto procoagulante es muy difícil de determinar y hasta el momento no hay un horario establecido. Por lo tanto, sí necesitamos pruebas para ir guiando nuestra toma de decisiones. Si no contamos con ellas, pues bueno, tendremos que adecuar nuestra toma de decisiones a lo que tengamos disponible, pero no es lo ideal. Por supuesto que hay recursos cada vez más disponibles que permiten mejores resultados y una atención más eficiente. Si a veces nos encontramos en un escenario público, pues podemos llegar a limitar nuestra toma de decisiones a lo que tengamos disponibles. Sabemos que hay poco que podemos hacer al respecto, pero si estamos en un medio privado, nuestro trabajo, o si estamos desde un punto gerencial, nuestro trabajo debe ir encaminado a formar una red para todos los profesionales que nos lleve a realizar una práctica segura para los pacientes. Es nuestra obligación tratar de garantizar una atención de calidad para todos los mexicanos, independientemente de donde nos encontremos. Es necesario contar con protocolos de transfusión. Tener protocolos de transfusión es mejor a no tenerlos. Por supuesto que esto habla de una preocupación desde las partes altas del hospital hasta las partes bajas por hacer bien las cosas, y no nada más traduce el ahorro de productos, sino traduce una preocupación real por toda la estructura por ofrecer mejores resultados, y permite medir, que eso es algo que no hacemos. El empleo de fibrinógeno y ácido tranexámico representan 2 herramientas poderosas en el contexto de trauma. Entonces, nada más me despido con esta última presentación, y es una frase de Dan Hammarskjöld, que es conocido como el apóstol de la mediación, y te dice que no podemos jugar con nuestro animal interior sin volvernos animales, ni jugar con falsedad sin perder el derecho a la verdad, ni jugar con la crueldad sin perder la sensibilidad del espíritu. Quien quiere conservar su jardín florido no reserva una parcela a la maleza. Debemos de llevar a cabo una práctica médica basada en valores, correcta, utilizar la evidencia disponible y tratar de ofrecer a nuestros pacientes los mejores recursos en nuestro entorno. Y también esto nos obliga a la capacitación y tratar de utilizar de la mejor manera posible todo lo que tenemos a nuestro alrededor, y que las limitantes vengan del exterior. No tengo un tromboelastógrafo, no tengo tiempos, no tengo banco, apropias de decir no me quiero capacitar en esto, no voy a utilizar el tromboelastógrafo, el Swan-Ganz no sirve, muchas cosas. El tromboelastógrafo no mejora la mortalidad, debemos utilizarlo. Somos como el equipo SWAT, y como en algún momento me dijo un gran maestro, no sabemos cuándo el conocimiento que tenemos le puede salvar la vida a un ser querido o a un conocido. Bueno, por el momento pues sería todo, y pues esto es la orden.